Hola amigos de la web, estamos aquí con Nora Belmont desde Argentina. Hola Nora, Hola, hola a todos. no acaba de aterrizar ahora, pero bueno, lleva ya unos días aquí en España, en Mallorca, con Eliseo Gallardo en su casa, desde Mallorca, recién llegados, eso sí, a Barcelona hoy. ¿Qué tal, Eliseo? Hola Luis, muy bien. Muy bien. Deciros que a ellos dos ya lo hemos grabado, a ella le hemos hecho un vídeo de astroanamnesis junto con biodescodificación y a él de astroanamnesis este invierno, que fue una charla que él dio, pues bueno, de cómo funciona un poco todo. Con lo cual, si veis esa charla de él, más o menos tendréis una idea de lo que estamos hablando aquí. Ahora vamos a tocar otros temas, pero para la gente que no habéis visto este vídeo, Nora, háblanos un poco de astroanamnesis. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, es una técnica que desarrolló Eliseo hace unos cuantos años ya. ¿Cuántos? 25 años. 25 años. Eh, yo cuando la descubrí, o sea, a mí me impactó mucho porque trabajaba con una imagen inconsciente. Yo había estudiado astrología kármica y otras, y la científica, pero entender el para qué y cómo estábamos impulsados por una imagen tan fuerte como esa, bueno, a mí me impactó mucho. Tenía un profesor, Cristian, que decía que el karma se archiva en imágenes, y esto también me resonaba. Eh, a mí particularmente, te puedo hablar de mí, como esto, el impacto que tuvo en mi autoconocimiento. O sea, yo hice muchos años de terapia, pero llegaba a un punto de terapia psicológica que necesitaba entender para qué me habían pasado las cosas, para qué había sufrido lo que sufrí, y necesitaba reciclar. Y eso me dio mucha respuesta y me dio mucha tranquilidad. Y al mismo tiempo entender los mecanismos que uno puede ir desactivando en la medida que conoce la técnica. Porque siempre les digo a mis consultantes que si alguien quiere desactivar una bomba, tiene que venir un experto y saber cómo es el mecanismo para no explotar. Con la astroanamnesis lo que encontramos es eso, es el mecanismo a desactivar. Y esto luego se transforma en una herramienta a tu favor. Es como prender una luz en una bordilla donde si entrabas a oscuras te tropezabas con las herramientas que estaban desparramadas, ¿no? Una vez que uno enciende la luz, que tiene el coraje de prender la luz y entrar, ve las herramientas y comienza a acomodarlas. Y esto ya empieza a jugar a su favor. Pero para eso, bueno, hay que traspasar esa esfinge que es el miedo a conocerse. Y a mí me parece muy útil. Es una herramienta para mí muy poderosa. Muy bien. Bueno, yo decir que yo me he hecho la carta por ellos dos, bueno, por él, ¿no? Ella se lo hizo a Yolanda, quiero decir que tenemos hecha la carta. La carta tiene 4 partes, ahora desglosarán un poco esas 4 partes. Lo que sí que decir que primero hay que tener una base de astrología, en la cual ellos dan primero un pequeño taller donde aprendes un poco de astrología si no la tienes, o si ya la tienes, pues irías a un segundo taller donde ya directamente trabajamos esto. Y ahora vamos a entrar un poco cómo trabajáis vosotros las cartas, ¿no? Por lo menos así un poco de introducción. Bueno, se trabaja con la carta trópica. Haciendo biodescodificación yo encuentro un paralelismo, ya lo mencioné la otra vez, que es la carta trópica es como si fuera el deseo del padre y de la madre, porque se origina entre 2 puntos, 2 proyecciones, que es el ecuador, la proyección del ecuador, y la eclíptica, que es el camino aparente del sol. Y entonces es como que, bueno, la carta trópica encierra todo lo que es el proyecto sentido padre-madre, ¿no? La carta de la memoria inconsciente, que se trabaja en espejo, puede ser la imagen de lo que uno fue antes de volver a encarnar. Y muchas veces encuentro en consulta que me dicen, es mi abuelo, es mi papá, o sea, hay una carga transgeneracional. Y luego está la carta siderea, fundamental, que es la carta astronómicamente real, que es el propósito de cada uno, independiente de los deseos del transgeneracional o del padre y de la madre. Y básicamente se trabaja con eso, y sobre todo trabajar la luna, es algo que nos va a hablar. Normalmente esta terapia suele ser, bueno, por decir terapia de alguna manera, ese estudio astrológico son 2 horas, ¿no? 2 horas, Más o sí, menos. más o menos la lectura son 2 horas. Y la gente se va como muy conmovida, porque le resuena mucho. Aunque tal vez esa imagen, si es una mujer, puede ser de un hombre,
La imagen que nosotros vemos puede ser de un varón, pero de todas maneras esto les resuena porque les da respuesta de por qué actuaron como actuaron, ¿no? Y ahí es donde empiezan a deshacer la madeja que está anudada. Bueno, yo puedo decir que por lo que viví yo, que empezó a hacer una lectura y empezó a explicarme un poco primero de astrología, porque yo no entendía mucho. Pero cuando ya esa parte la pasemos y empezó como a su canalización, a ver sus cartas, puedo decir que Eliseo empezó a entrar en una especie de trance donde empezó a explicarme una película de un pasado que viví, y luego cuando ya me explicó esa película y yo entendí más o menos lo que me había dicho, tenía que reflejarlo con las carencias con lo que era al contrario de lo que yo vivía ahora. Entonces me di cuenta que aquí era un exceso, pues aquí era una falta, o viceversa, ¿no? Y te confrontabas con el padre y la madre, que lógicamente en astrología son los astros, ¿no? Yo creo que es la base, en principio, la base terapéutica es esa, es tener claro que en realidad todo conflicto proviene de un exceso de identificación. O sea, toda creencia, o la creencia, o una creencia en sí mismo, ¿qué es? No es más que una identificación. Tú te has identificado con algo y crees que necesitas algo, esperas algo, porque eso es lo que, si no lo tienes, tú supones o tú crees que la vida no va a tener sentido. O sea, el hecho de que te identifiques con algo, de alguna forma condiciona el destino que uno va a vivir. O sea, que una persona que ahora mismo no sabe qué tiene que hacer en su vida, hace esta carta y le ve una lógica a qué tiene que hacer en su vida, ¿no? Que son patrones los que debe de cambiar y a dónde debe mejorar, ¿no? ¿Sería así más o menos? Bueno, quizás en principio lo que conseguiríamos es que la persona fuese consciente de por qué en ese preciso momento carece de sentido. Porque se supone que para llegar a ese sentimiento ha vivido todo un proceso de experiencias que le han llevado al borde de ese abismo. La astroanamnesis lo que te permite es identificar el patrón de comportamiento que te ha llevado precisamente ahí, pero también y sobre todo te permite identificar el sentido, el para qué uno ha llegado al borde de ese precipicio. Para no repetir. Claro, es descondicionarse de esa imagen que te impulsa, ¿sí? Suponte que la imagen es de un personaje que fue muy poderoso, que tuvo mucho poder, que era imprescindible para su familia, como hombre, ¿sí? Y esa imagen hoy la tiene una mujer. Entonces va por la vida identificándose, buscando ese hombre que la proteja, que la cuida, y ya eso ya fue. ¿Qué es lo que va a encontrar? Todo lo contrario, en espejo inverso. Va a encontrar hombres que la decepcionen, que no la cuidan, que ella lo va a tener que cuidar, ¿sí? Hasta que entiende que está proyectando una imagen que no es real. O sea, es como tener un libreto de la obra anterior y insistimos en seguir con ese mismo libreto, pero la obra cambió. O sea que los personajes que están en el nuevo escenario no van a poder respondernos nunca a nuestro libreto, porque eso hay que dejarlo. Pero es tan fuerte la imagen que seguimos tratando, y ahí es donde viene la frustración, y como dice él, seguís tropezás hasta que se basta, ¿para qué estoy? Curioso, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la carta sideral, como que tú has comentado, como el propósito, que en esa carta se vería el propósito de cada uno, el propósito en profundidad de cada uno parece ser que es dejar de tener propósito. O sea, porque el propósito en sí mismo forma parte de una creencia también. O sea, el mero hecho de que tengas o que dejes o que te desidentifiques de algo para obtener un propósito determinado, ese propósito se va a convertir en algo con lo que nuevamente te estás identificando. El siguiente paso va a tener que ser desidentificarte de eso. O sea, que en realidad propósito, en esencia, es dejar de tener propósitos. Es fluir, sí, es sin esfuerzo. Claro. Entonces, la astroanamnesis, ¿qué te permite? Te permite identificar patrones de comportamiento, bien heredados, bien que vengan del transgeneracional, pero te permite sobre todo identificar aquellas creencias que uno por instinto y a nivel inconsciente va a tener tendencia a repetir. Y ese es el fruto de todo conflicto, de todo problema en la vida. Cuanto más identificado esté uno, cuanto más uno sienta que necesita o que desea o que necesita algo en particular, ese es el fruto del conflicto, porque va a generar constantemente una situación en donde siempre va a encontrarse con una imagen completamente invertida. Lo que comentábamos en ese primer vídeo del funcionamiento de la luz.
Yo lo único que puedo decir es que durante 2 horas, 3 horas, las que tarde, tienes un viaje tan grande que no acabas de asimilar todos los datos captados, pero sí sales totalmente cambiado. Claro, él lo graba en audio, o sea, él te da un audio y cuando al cabo de una semana o dos empiezas a volver a escuchar ese audio, empiezas ya a asimilar, ¿no? Y cuando ya llevas 3 meses, como digo yo, que ya has hecho vamos a decir, esta terapia, estás alucinando, o sea, estás diciendo, uff, lo que me he perdido, ¿no? Uff, lo que tengo que cambiar, uff, hacia dónde voy, ¿no? Y yo, por eso me gustó, ¿no? Que quiero decir que es un viaje bastante fuerte al inconsciente, ahí, boom. Lo que pasa que sí que es verdad que al principio yo no me enteraba de nada, ¿eh? O sea, es decir, y ya cuando fue profundizando empecé a verlo todo como muy claro, ¿no? Y llegó un momento que dije, hola. Resonaba. Sí. Y decía, y esto mucha parte yo ya la conocía, ¿no? Claro. De mí, porque por el trabajo mío propio, ¿no? Pero claro, explicado como él lo explica o como tú lo explicas, eso, pues un viaje de toma espejo, ¿no? Pam, pum. Impresionante. En principio puede parecer más compleja la técnica o el sistema porque utilizamos básicamente 3 mapas, pero en realidad cuando tienes o eres consciente de que cada mapa te da una información muy precisa de aspectos muy concretos de ti, pues obviamente la técnica lo que te permite es simplificar extraordinariamente pues toda la información. Por eso, perdón, por eso sí. Es tan útil para terapeutas, para psicólogos, para biodescodificadores, ¿sí? Más allá de a veces el árbol, el transgeneracional que nosotros sabemos hacer, hay aspectos en la carta, hay arquetipos que son claramente, te pueden dar detalles del proyecto sentido de qué pasó la madre cuando estaba gestando esa persona que uno tiene enfrente, y entonces es muy rico toda la información que emerge de las cartas, ¿no? Tanto a nivel, o sea, tropical, que sería el traje, la personalidad, como la memoria, como este fin que es fluir sin esfuerzo, y que sería la carta sideral. O sea, para todo tipo de terapeuta que trabaje las emociones, básicamente, absoluto. Primero que haga el primer curso, que es astrología, luego el segundo curso, que ya sería la astroanamnesis, y a partir de aquí a biodescodificar en astrología, ¿no? Como digo yo, sí, en otra comprensión, otro paradigma, ¿no? Sí, una herramienta nueva. Como es una herramienta yo. más, es una herramienta más. O sea, no nueva porque él lleva 25 años haciéndola, pero nueva me refiero nueva para un terapeuta. Para un terapeuta. Y para un astrólogo, ¿por qué debería aprender esto? Para un astrólogo, ¿querés contar? No, sí. Porque la carta sideral es la carta astronómicamente real. Y hoy ya sabemos que todos somos pequeños, ¿cómo se llama? Campos magnéticos. Sí. ¿Sí? Y el campo magnético de la Tierra está conectado con el campo magnético del Sol, de su sistema solar, y ese campo magnético solar, que nos tiene a todos atrapados, girando a su alrededor, está conectado con los campos magnéticos de las otras estrellas. Entonces, eso es lo astronómicamente real. Y si yo entiendo que esto es físico, que es una cuestión desde la física, tengo que trabajar con la carta siderea, que es la que me conecta con ese propósito. ¿Sí? La carta tropical, como bien lo dice, surge de la proyección del trópico del Ecuador con la eclíptica, ¿sí? Y esto es algo aparente, para nosotros es real, es real desde los sentidos, de la percepción, que el Sol gira alrededor nuestro. Lo ves con tus ojos y lo puedes sentir en tu piel, ¿sí? Pero esto es percepción desde los sentidos. Realmente sabemos que desde otra perspectiva nosotros somos los que giramos alrededor de la Tierra. Alrededor del Sol, perdón, y sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces, bueno, es una perspectiva totalmente diferente. La sideral me conecta con lo cósmico, la tropical me conecta más con lo terreno, es ese traje en el cual nos intentamos para adaptarnos al medio donde vamos a nacer. Y bueno, y ya tener una información de qué es lo que a mí me hace tropezar 100 veces con la misma piedra, a mí me parece de una riqueza incalculable. Los talleres estos que también estáis dando, también se los recomendáis a la típica ama de casa, al típico trabajador normal, que ni es terapeuta, ni es astrólogo. Yo creo que toda persona que tenga un mínimo de inquietud en conocerse y en conocer, sobre todo en querer reconocer esas partes inconscientes, yo creo que para cualquier persona le puede ser de mucha utilidad. Total. Esa persona que, o sea, cuando vosotros hacéis esta carta, o lo aprenden, ¿no? No importa que se haga la carta o que haga el curso,
¿En qué sanan estas personas realmente? ¿Qué es lo que habéis notado vosotros con los años? Tomar conciencia en sí mismo es muy sanador, muy liberador. Yo creo que el mero hecho de que... bueno, yo te voy a explicar mi caso particular, por ejemplo. Yo cuando hace 30 años empecé a estudiar astrología, a mí me resultó como muy gratificante, de alguna forma, el comprobar que había un mapa, que era el mapa tropical, que definía de una manera muy sutil pero muy clara cuáles habían sido mis acontecimientos, los acontecimientos de mi vida. De mi vida me refiero en mi niñez, o sea, me encontré con un mapa que en la medida que yo iba conociendo de alguna forma, iba conociendo su dinámica, iba conociendo su lenguaje, en la misma medida yo me iba encontrando con que ese lenguaje me iba transmitiendo, me iba reflejando lo que a mí en la niñez me había sucedido, me reflejaba el tipo de universo de circunstancia familiar en el que yo había nacido. Eso para mí fue un impacto impresionante. El hecho de tener una carta, un mapa, un espejo, que me diese información que solamente conocía yo. Bueno, pues el hecho de que con el tiempo no solamente tengas ese mapa que te da esa información, sino que tengas mapas además que le den sentido al por qué has tenido tú, no ese mapa, sino esa infancia, pues yo creo que eso, no sé, de alguna forma también te resulta como muy liberador en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque ves que todo tiene un sentido, que no es algo que te suceda de manera fortuita, sino que hay algo que en realidad ese sentido, y además cuando te das cuenta que estás creando tú esa situación, que tú eres el responsable de lo que te está pasando, ahí te das cuenta también de que tienes de alguna manera el instrumento, la herramienta para transformar tu vida. Y eso yo creo que también es muy útil. La astrología, ahora vamos a ir un momento a lo que sería el pasado, ¿no? Para que la gente tenga una idea. Creo yo que, aquí me puedo equivocar, la astrología ya en la época sumeria ya se conocía, en la época egipcia, ¿no? Esos son los primeros magos, ¿no? Por decirlo de alguna sí. manera. Eran grandes alquimistas, ¿no? Que tenían un conocimiento de muchas cosas, ¿no? Digamos que hoy en día, ¿no? Un astrólogo sería un alquimista o un mago de aquella época, ¿no? Se podría decir. O sea, vosotros sois un reflejo de aquellas personas que hacíais un poco de todo, ¿no? Eso sería lo ideal, lo ideal. Lo que pasa es que, bueno, eso sería lo ideal. Sí, lo que pasa es que esto que tú estás reflejando seguro que la antigüedad lo conocían, ¿no? Desde un punto que era como terapéutico para ellos, ¿no? O sea, porque claro, la gente entiende por astrólogo el típico que te dice Tauro tal, Géminis tal, y te puede pasar esto, y no, el astrólogo es mucho más profundo. Es posible que la astrología en la antigüedad fuese sobre todo más predictiva, más para tener en cuenta el tema de lo que es la agricultura, todo. Era una cuestión más para reyes, más que para personas. Ahora el hecho de que todos tengamos nuestra coronita puesta y todos podamos tener de alguna forma la capacidad o la posibilidad de tener esa información, yo creo que eso en sí mismo también es un lujo para todos. Sí. Muy bien. Impresionante, ¿eh? Que no digáis que no hay grandes astrólogos hoy aquí. Sí. Explicadme, ¿en México qué habéis estado haciendo? Bueno, hemos participado en un congreso, sí. En el congreso en Astrome sí. 2013, y bueno, de ahí surgió un interés por la astroanamnesis, y hicimos un taller de fin de semana, y hicimos una serie de lecturas también, ella hizo biodescodificación, y la verdad es que la respuesta fue muy maravillosa. La gente de México además. La gente de México es increíble, sí. Todo el planeta de habla hispana, ¿que sí? Sí, claro. Pero gente muy maja, como dicen ustedes, muy formada, muy cálidos. La verdad que fue muy bello el encuentro. A mí me gustaría sobre todo hacer hincapié en un punto con el tema de la astroanamnesis, que creo que en realidad es el más importante, ¿no? Aparte, obviamente, de que utilizamos 3 mapas, cuando normalmente se utiliza uno en la astrología tradicional, creo que lo importante de la astroanamnesis es que ha recuperado algo, que son los decanatos y las dodecatemorias de Marcos Manilius, que fue un astrólogo del siglo I, que ya hace 2000 años ya dejó escrita este tipo de información, que lo que nos proporciona es la posibilidad de tener no 12 tipos o estereotipos, que es lo típico, lo tradicional en la astrología, ¿no? Que serían los 12 signos del zodíaco. O sea, la gente normalmente eres de un signo o eres de otro, y hay 12 opciones, no hay más. Claro, la astroanamnesis, al recuperar
de alguna forma eso, los decanatos y las dodecatemorias de este personaje de Marcus Manilius, que te digo del siglo I, lo que se encuentra es con una herramienta que te da, que te proporciona información de 144 tipos diferentes, distintos, tanto de actuación como patrón de comportamiento, como de fobias, como de... O sea, 144 tipos distintos. Yo no conozco en realidad ninguna disciplina que te ofrezca ese abanico de posibilidades. Ninguno. ¿Y tú impartes estos cursos para aprender todo este tipo Los de 144, las 144 tipologías diferentes que hay. Muy bien. Háblanos un poco de la astrodiagnosis. Bueno, la astrodiagnosis en realidad es un término que ha surgido ahora en tertulia tú y yo, porque estamos haciendo en Palma de Mallorca unos encuentros, lo que son unas jornadas de divulgación, en donde nos juntamos, bueno, pues buscamos algún local más o menos que esté bien, cómodo, y bueno, la intención es ahora para el mes de julio, no, para el mes de septiembre aproximadamente, pues hacer un encuentro donde se dé la posibilidad de la gente que participe, que asista, de tener lo que se llama su astrodiagnóstico. Es decir, a través de su fecha de nacimiento, saber exactamente, a nivel arquetípico obviamente, cuál es su conflicto arquetípico. ¿Cuál es el patrón? O sea, no se trata de hacer un análisis, una interpretación de su carta de 2 horas, sino básicamente, igual que yo te comentaba a ti en un petit comité, te decía, igual que un radiólogo, cuando ve una radiografía, tiene perfectamente claro si es el húmero o es el cubo el que está roto, pues con la astronamnesis, con un simple golpe de vista, se puede ver de alguna forma también cuál es la estructura arquetípica en donde la persona está de alguna manera implicada o presa o... Eso sería la astrodiagnosis, no tiene que ver en absoluto no es una connotación médica, ni muchísimo menos, sino tiene que ver sobre todo con cuestiones de tipo arquetípico, ¿no? Dónde uno está o dónde uno está tocado a nivel arquetípico. Esto me interesa mucho, ¿eh? Nos vamos a ir a Mallorca a hacer el curso. Me toca hacer esto que has dicho más los otros 2, porque a mí me queda todavía pendiente de aprender la astrología, porque a mí sí me gusta. Algo está pasando en mi ser, algo mejor de lo que crees. Mi alma se despide, ya lo ves.